Hay lugares que no parecen reales, parecen otro mundo. Y hay lugares donde el agua no cae, ruge. El océano aquí no solo llega, domina todo lo que toca. Y hay estructuras que parecen guardar historias que nadie ha contado. Ciudades donde todo se mueve, pero nada se detiene. Y entre todo eso, lugares que no esperas encontrar, pero que te cambian la forma de ver el viaje. Caminé por estos lugares y en cada uno me hice la misma pregunta. ¿Cómo puede existir algo así y no hablarse más de ello? Porque no es solo lo que ves, es lo que sientes cuando estás ahí. Y este es solo el comienzo de la Ruta 50. Después de esa primera impresión, comenzó nuestro viaje real. Dicen que este es uno de los lugares más impresionantes de toda la costa oeste de Estados Unidos. Y después de ver miles de fotos en internet, pensé que estaba sobrevalorado. Porque, vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces hemos visto un lugar increíble en redes sociales y cuando llegamos resulta que era puro filtro? Pero esta vez sí me equivoqué, y por mucho. Porque lo primero que pensé al ver esto fue, ¿quién dejó esa roca gigante allí? En fotos se ve grande, pero cuando estás aquí entiendes otra cosa. Esa roca mide más de 70 metros de altura y domina completamente el paisaje. Es imposible no mirarla. Y mientras más te acercas, más pequeño te sientes. Dicen que viajar es conocer lugares nuevos, pero nadie te dice que a veces lo más extraño es cuando un lugar se siente demasiado familiar, sin haber estado nunca allí. Lo interesante es que mucha gente viene, solo toma una foto y se va. Pero si te quedas unos minutos empiezas a notar algo. El sonido constante del océano, las aves volando alrededor de la roca, el viento golpeando la cara. Puedo confirmar que mi peinado no sobrevivió esta parte del viaje. A veces uno piensa que para sorprenderse necesita viajar al otro lado del mundo. Y luego llega a lugares como este, donde no pasa nada extraordinario. Y justamente por eso todo se siente extraordinario. Ahora entiendo por qué Canyon Beach aparece una y otra vez entre los lugares más hermosos de Estados Unidos. No es solamente una playa, no es solamente una roca, es la experiencia completa. Canyon Beach fue una gran primera impresión, pero algo estaba por sorprenderme todavía más, porque descubrí que Oregon no solo tiene costa, también esconde cascadas, bosques gigantes y lugares que parecen sacados de una película. Y hacia allá nos dirigimos ahora. Durante todo este recorrido he descubierto algo curioso. Los lugares más impresionantes no siempre son los más difíciles de alcanzar. Algunos están escondidos detrás de largas caminatas, otros requieren horas de carretera, pero hay ocasiones en las que la naturaleza decide ponértelo fácil. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí, porque hoy estoy visitando uno de los lugares más famosos de todo Oregon, un sitio que recibe millones de visitantes al año, y aún así sigue siendo capaz de dejar a la gente sin palabras. Lo primero que notas al llegar no es la cascada, es el sonido, un rugido constante, profundo, como si la montaña estuviera hablando. Y cuando más avanzas, más fuerte se vuelve. Aunque todavía no puedes verla, ya sabes que algo enorme te está esperando. Y entonces aparece Multnomah Falls. Y sinceramente es mucho más grande de lo que imaginaba. Las fotografías engañan, los videos engañan, nada te prepara para la sensación de estar aquí. Porque una pantalla no puede transmitir la escala, no puede mostrar lo pequeño que te sientes cuando levantas la vista y ves el agua cayendo desde más de 180 metros de altura.
Lo que hace especial este lugar no es solamente la altura, es el escenario completo. Todo parece diseñado para una película. Las paredes cubiertas de vegetación, el musgo creciendo sobre las rocas, la niebla que produce la propia cascada y el bosque que la rodea. Es como si la naturaleza hubiera construido una catedral, pero en lugar de piedra utilizó agua, árboles y montañas. Y como ocurre en muchos lugares extraordinarios, existe una historia detrás. Una antigua leyenda indígena cuenta que hace mucho tiempo una joven princesa decidió sacrificarse para salvar a su pueblo de una terrible enfermedad. Según la historia, los espíritus crearon esta cascada para honrar su valentía. Nadie sabe exactamente cuánto hay de realidad o cuánto hay de leyenda, pero cuando estás aquí, entiendes perfectamente por qué alguien pensó que un lugar así merecía una historia tan especial. A medida que me acercaba al puente, la fuerza del agua se hacía cada vez más evidente. El sonido aumentaba, el aire se volvía más húmedo y las gotas comenzaban a sentirse incluso a varios metros de distancia. Este es uno de esos lugares que no solamente se observan, se sienten. Y desde aquí arriba la experiencia cambia por completo. Por un lado tiene una vista privilegiada de la cascada y por el otro el enorme bosque que se extiende por todo el valle. Es difícil no quedarse varios minutos simplemente observando, sin hablar, sin grabar, sin pensar en nada más. Viajar por Estados Unidos significa recorrer miles de kilómetros, conocer ciudades, parques nacionales, carreteras infinitas, pero lugares como este te recuerdan por qué vale la pena hacerlo, porque todavía existen rincones capaces de sorprenderte, rincones que hacen que te detengas, que mires a tu alrededor y que recuerdes que la naturaleza sigue siendo la mejor arquitectura del planeta. Multnomah Falls no fue solamente una parada más en mi aventura, fue uno de esos lugares que permanecen en tu memoria mucho después de haberte ido. Y si esto es lo que Oregon tiene para ofrecer, no puedo esperar para descubrir qué me espera en la siguiente parada. Aunque este lugar superó todas mis expectativas, también aprendí que cada lugar cuenta una historia diferente. Y no esperaba menos del siguiente lugar, porque a pocos kilómetros de aquí me esperaba un lugar completamente distinto, sin cascadas, sin vistas panorámicas, sin multitudes y un lugar escondido entre los árboles, un lugar rodeado de leyendas y con un nombre capaz de despertar la curiosidad de cualquiera. En este lugar no habían grandes señales, no habían multitudes, no habían tiendas de recuerdos, solo bosque y silencio. Luego de caminar algunos minutos por el bosque nos encontramos con Witch Castle, o Castillo de Brujas. Cuando vi este nombre por primera vez, inmediatamente tuve preguntas. ¿Existe realmente un castillo? ¿Tiene algo que ver con brujas? ¿O simplemente es una historia inventada para atraer visitantes? La única forma de averiguarlo era ir personalmente. Así que me dirigí hacia un pequeño sendero escondido entre los bosques de Portland. Y desde el momento en que llegué, el lugar se sintió diferente. Y entonces apareció. Pero lo primero que me llamó la atención fue que esto no parecía un castillo. Al menos no uno como los que imaginamos normalmente. No había torre, no había murallas, no había nada que recordara a los castillos de las películas. Lo que tenía frente a mí era una antigua ruina escondida en medio del bosque, cubierta por vegetación, rodeada de misterio y con una historia tan extraña que terminó convirtiéndose en una de las leyendas más famosas de Portland. Y fue en ese momento cuando decidí averiguar qué había ocurrido realmente en este lugar. Después de estar en el Castillo de Brujas, me quedé un momento en silencio porque hay lugares que no necesitas entender del todo, solo sentirlos. No es un castillo, no es una leyenda confirmada, pero es exactamente ese tipo de lugar que te hace pensar en cuántas historias nacen de lo desconocido. ¿Qué pasaría si un edificio pudiera contarte la historia de una ciudad sin decir una sola palabra? Estamos en uno de esos lugares. En el corazón de Portland se encuentra la Multnomah County Central Library, o más corto y en español, la Librería Central de la ciudad, inaugurada en 1913, pero lo interesante no es solo su edad, sino lo que ha sobrevivido dentro de sus paredes. Si miras alrededor, todo cambia respecto a lo que uno imagina de una biblioteca moderna. Aquí no hay solo libros, hay silencio con historia, techos altos, maderas antiguas, luz natural entrando por las ventanas que han visto más de un siglo pasar. Y una pregunta curiosa, ¿cuántas generaciones habrán pasado por estas mismas mesas buscando exactamente lo mismo que nosotros hoy? Respuestas, calma,
o simplemente un lugar donde pensar. Este lugar no es solo lectura, es memoria. Pero Portland no es una ciudad que se quede en silencio por mucho tiempo. Y si salimos de aquí, la ciudad cambia completamente de ritmo. Porque basta con caminar unas cuadras para que todo sea diferente. ¿Te has fijado cómo una ciudad puede tener varias personalidades dependiendo de la hora? De día, Portland es tranquila, casi introspectiva. Pero de noche, el downtown de Portland despierta con otra energía. Las luces empiezan a reflejarse en el pavimento, la gente sale de trabajar, los artistas callejeros ocupan las esquinas y la ciudad deja de ser solo un lugar para convertirse en movimiento. Portland no es una ciudad que grite, más bien te habla bajito pero constantemente. Y si te detienes un segundo aquí, en medio del centro, puedes sentir algo curioso, como si cada calle tuviera una historia distinta ocurriendo al mismo tiempo. Y si hay algo que realmente define este lugar cuando cae la noche, es el olor a comida recién hecha, flotando en el aire. Carne asándose en planchas, especias de tacos, pan caliente, salsas dulces y ensaladas mezclándose en cada esquina. ¿Qué tan importante puede ser la comida para definir la identidad de una ciudad? En Portland, la respuesta parece ser bastante. Aquí encontramos uno de los lugares más icónicos de comida callejera, el espacio conocido como Cartopia Food Car Put. Pero esto no es solo un grupo de camiones de comida, es una especie de comunidad improvisada. Antes de que la comida llegue a tu mesa, ya hay algo interesante pasando. Luces colgantes, mesas compartidas, gente de todos lados y una mezcla de olores que literalmente te obliga a decidir con el estómago, no con la mente. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué hace que un lugar de comida se vuelva memorable? ¿El plato o la experiencia alrededor? Porque aquí no solo comes, observas, escuchas y compartes. Es casi como si Portland resumiera en este lugar lo que es en general: diversidad, sencillez y un toque creativo que no intenta impresionar, pero lo hace igual. Y después de todo este recorrido, la ciudad empieza a tener más sentido. Después de recorrer el centro de Portland y hacer una parada para comer en uno de los food trucks más conocidos de la ciudad, pensé que ya tenía una buena idea de cómo era este lugar. Pero hay algo que siempre intento hacer cuando visito una ciudad por primera vez: buscar un lugar desde donde pueda verla completa. Porque una ciudad no solo se conoce caminando por sus calles, a veces necesitas tomar una distancia para entender su verdadera esencia. Y dicen que existe un lugar donde Portland se deja ver como en ningún otro sitio. Así que allá vamos. Déjame hacerte una pregunta. Si tuvieras solamente una hora para conocer Portland, ¿a dónde irías? Muchísimas personas responderían exactamente lo mismo que yo: la mansión Pitoc. Esta mansión fue construida a principios del siglo XX por Henry Pitoc, uno de los empresarios más importantes en la historia de Portland. Y aunque su historia es bastante interesante, hoy miles de personas llegan aquí por una razón completamente diferente. Dicen que desde aquí está la mejor vista de toda la ciudad. Y la verdad, es difícil discutirlo. Desde aquí puedes ver los edificios del centro, el río Willamette y, si el clima ayuda, incluso el monte Hood al fondo. Lo curioso es que este lugar no impresiona por ser el más grande o el más moderno. Impresiona porque te obliga a detenerte,
Vivimos tan rápido que muchas veces visitamos lugares pensando únicamente en tomar una foto y seguir al siguiente destino. Pero aquí pasa algo diferente. Sin darte cuenta, te quedas. Y mientras observaba toda la ciudad pensé en algo. Cada edificio que veo tuvo un comienzo. Cada calle tiene una historia. Cada persona que vive aquí está construyendo la suya. Y quizás viajar también sirve para eso. Para recordar que el mundo es mucho más grande de lo que vemos todos los días. Definitivamente, creo que este fue uno de mis lugares favoritos en Portland. Después de contemplar Portland desde las alturas, era momento de ir a nuestro siguiente destino. Hay algo que he descubierto en este viaje por Estados Unidos, y es que muchas veces los lugares más memorables no son los que aparecen primero en las guías de viaje. A veces son esos sitios que sin hacer demasiado ruido terminan convirtiéndose en el recuerdo que más permanece. Y justamente me dirigía hacia uno de esos lugares. Un puente que más allá de conectar dos extremos de la ciudad, se convirtió en uno de los símbolos más representativos de Portland. Pero antes de verlo, quería descubrir qué tenía de especial para que tantas personas lo consideraran una parada obligatoria. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez un puente te ha hecho detenerte simplemente para admirarlo? Porque normalmente cruzamos puentes pensando únicamente en llegar al otro lado. Pero este consigue que quieras quedarte un rato antes de continuar el camino. Y ahora entiendo perfectamente por qué este lugar aparece en prácticamente todas las recomendaciones para visitar Portland. Este es el Sir John Bridge, inaugurado en 1931. En su época fue considerado uno de los puentes colgantes más largos del mundo y hasta hoy en día sigue siendo uno de los más grandes símbolos de esta ciudad. Pero más allá de los números o de la ingeniería, hay algo que hace más especial a este puente: su presencia. Desde abajo parece enorme, desde lejos parece sacado de una película. Y cuando caminas por aquí entiendes que no es solo un puente, también forma parte de la identidad de Portland. La verdad, yo venía con expectativas altísimas porque había visto muchísimas fotografías en internet y por un momento pensé que quizás la realidad no iba a estar a la altura. Pero fue todo lo contrario. Hay lugares que en fotos se ven increíbles, pero cuando llegas simplemente cumplen lo que esperabas. Y hay otros que consiguen sorprenderte incluso más de lo que imaginabas. Este fue uno de esos lugares para mí. Y mientras estaba aquí me di cuenta de algo. Los puentes existen para conectar lugares, pero viajar también hace exactamente lo mismo. Conecta personas, conecta culturas y muchas veces terminas conectándote contigo mismo. Quizá por eso este lugar me gustó tanto. No fue solamente por su arquitectura o por las vistas, fue porque sin buscarlo terminó recordándome que cada destino siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Después de contemplar por horas este hermoso puente, pensé que Portland ya me había mostrado todo lo que tenía para ofrecer. Puentes imponentes, cascadas increíbles, bosques que parecen sacados de una película y playas inigualables. Pero todavía faltaba un último lugar, y curiosamente terminó siendo uno de los más tranquilos de todo el viaje. Este lugar al que vamos ahora tiene algo muy curioso. Porque no nació solo como un jardín bonito, fue pensado como un espacio de prueba, un laboratorio vivo. Este es el International Rose Test Garden. Y sí, suena como un lugar turístico, pero la historia detrás es lo que lo hace especial. Fue creado durante la Primera Guerra Mundial, en una época en la que Europa estaba en caos. Y aquí en Estados Unidos se buscaba preservar algo que pareciera frágil, pero también resistente. Y escogieron las rosas. Más de 10.000 rosales, de cientos de variedades, y algo que mucha gente no sabe es que este lugar no es solo para admirarlas.
es para probar cuáles sobreviven mejor al clima del noreste. Es casi como un experimento silencioso, donde cada flor que ves aquí es una superviviente. Hay algo importante que quiero mencionarles antes de que lo vean completamente. No estoy visitando este lugar en su mejor temporada. Si vienes en sus mejores días de primavera, esto literalmente se llena de colores. Las rosas están en su punto máximo y todo está completamente vivo, casi abrumador. Pero en mi caso, estoy llegando un poco antes de esa temporada, cuando apenas están empezando a florecer. Así que probablemente no van a ver la versión más espectacular del jardín, pero sí una versión más silenciosa, más tranquila, casi como si el lugar estuviera despertando poco a poco. Y de alguna forma también tiene su encanto, porque puede ver el inicio de algo que normalmente llegas a ver en su punto más alto. Y hay algo que me gusta pensar estando en este lugar, que cada rosa que ves ha sido evaluada, ha sido comparada y cuidada, como si estuviera en una competencia invisible por existir. Pero al final, ninguna gana o pierde, simplemente florece. Y eso de alguna forma pudiéramos relacionarlo con nosotros mismos cuando viajamos, tratando de entender dónde encajamos en lugares que siguen creciendo sin nosotros. Y con esto cerramos este segundo capítulo de nuestra serie Ruta 50 por el estado de Oregon. Un estado que no se deja entender rápido, pero que te obliga a sentirlo. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Esto no es solo un recorrido por lugares, es un intento de vivirlo desde adentro, como si estuviéramos caminando juntos. Y esto apenas comienza. En el siguiente video vamos a seguir con el próximo estado y te prometo que viene algo completamente distinto. Si te está gustando esta serie, quédate conmigo, suscríbete y acompáñame a recorrer los 50 estados uno por uno. Yo soy César Venezuela y esto fue Ruta 50.